Hola chiquillos, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Les voy a grabar dos cápsulas correspondientes a lo que va a ser primero el periodo 1958 hasta 1973 y después voy a grabar una cápsula correspondiente al periodo 1973, principalmente la década del 70. No voy a hablar de toda la dictadura en función de lo que nosotros vamos a preguntar en la prueba de estos días. Bien, así que dicho esto, vamos al contenido que nos convoca para la prueba. Ya, lo primero, la prueba tiene 21 preguntas y las primeras 11 preguntas corresponden al periodo que va entre 1958 hasta 1973. ¿Ya? Lo primero que a mí me interesa que ustedes entiendan es que desde 1958 se va a conformar esto que aparece aquí abajo, y que es la política de los tres tercios. Eso significa que a partir de 1958 nosotros vamos a tener un equilibrio de fuerzas políticas entre la izquierda, el centro y la derecha. Si ustedes se fijan, en esa elección del año 58, la izquierda entre Salvador Allende y Antonio Zamorano va a obtener un 32,2%. El centro obtiene un 36,2% entre Eduardo Frei y Luis Bossay, y la derecha va a obtener un 31,6%. En esa época, según la Constitución del 25, el presidente que obtenía mayoría relativa va a ser ratificado por el Congreso. ¿Bien? Y en este caso, en la elección de 1958, quienes obtienen mayoría o quien obtiene mayoría relativa es Jorge Alessandri, porque si ustedes se fijan, los candidatos aquí dispersaron su votación y el que obtiene mayoría relativa va a ser Jorge Alessandri, que es el candidato único de la derecha. ¿Ya? Así que de 1958 nosotros vamos a tener tres proyectos mutuamente excluyentes. ¿Ya? Aquí no hay alianzas políticas entre la izquierda y el centro o entre el centro y la derecha. Son tres proyectos políticos que se excluyen entre sí. Es como mezclar agua y aceite, por hacer un ejemplo cotidiano. Y en la elección del 64 resulta electo Jorge Alessandri Rodríguez, quien con mayoría relativa va a llegar a la presidencia. Y Jorge Alessandri, a su gobierno se le llamó la revolución de los gerentes, porque va a poner a puros gerentes de empresas en su gabinete. Y Jorge Alessandri, que es identificado con la derecha, a pesar de que él se considera en cierta forma apolítico, no se vincula con los partidos, va a ser un gobierno cuyas medidas van a estar enfocadas principalmente en la economía, porque el modelo que teníamos en esa época, ¿se acuerdan cuál era? El modelo Easy va a tener ciertas deficiencias y lo que quiere corregir Jorge Alessandri son las deficiencias o lo que está fallando en el modelo. Por eso que sus medidas principalmente van a ser económicas. De hecho, Alessandri va a tomar medidas liberalizadoras. Eso significa, por ejemplo, cobrarle menos impuestos a los productos que llegan desde afuera. Eso es una medida liberalizadora hacia el mercado internacional. Además, congeló sueldos y congeló salarios. Pero un aspecto que marca su gobierno va a ser la implementación de la reforma agraria. Pero Jorge Alessandri hace una reforma agraria poco significativa, entrega tierras que son del Estado. Por presión en cierta forma de Estados Unidos, va a hacer esta reforma agraria que se le llamó la reforma del macetero porque tuvo muy bajo impacto. No transformó la propiedad de la tierra. ¿Ya? Así que él deja la institucionalidad, la Corporación de la Reforma Agraria, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, pero lo que más destaca del gobierno de Jorge Alessandri son sus medidas económicas, liberalizadoras y el congelamiento de sueldos y salarios. Jorge Alessandri, proyecto de derecha. Después vamos a la elección presidencial del 64. Si ustedes se fijan, acá, queridos estudiantes, Eduardo Frei va a obtener un 56,1% de los votos versus Salvador Allende, que obtiene un 38,9%, y Julio Durán, para que ustedes sepan que un Julio Durán, obtiene el 5% de los votos. Y esto se explica principalmente por el miedo que existió en la elección del 64 a que Salvador Allende pudiese ganar, y la mayoría del electorado se va a inclinar por la opción de Eduardo Frei, sin condiciones. O sea, hubo gente que tradicionalmente votaba por la derecha y que terminó votando por Frei frente al miedo que
Salvador Allende pudiese ser electo en el año 64. ¿Bien? Piensen ustedes que la elección también va a estar marcada por lo que va a ser la Revolución Cubana del 59, así que había harto temor a lo que era el comunismo en esa época, en un contexto de Guerra Fría. Y en la prueba aparecen un par de preguntitas del gobierno de Eduardo Frei. De hecho, su proyecto, si el anterior va a ser la revolución de los gerentes o el gabinete de los gerentes, el proyecto de Eduardo Frei Montalva va a ser la revolución en libertad. ¿En libertad de qué? De la revolución cubana. Así que el proyecto de Frei Montalva no se identifica con este proceso revolucionario. Así que la democracia cristiana a partir de la década del 60 va a ser el partido político más importante. Va a triunfar Eduardo Frei por un claro 58% y el gobierno de Eduardo Frei va a estar respaldado por Estados Unidos y por la Iglesia Católica, por el miedo a que surgiera el comunismo. Entonces, miren, queridos estudiantes, una cosa bien importante es que durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se van a aplicar las reformas estructurales y las reformas estructurales van a ser la reforma agraria, que consiste en una transformación de la propiedad de la tierra, donde en el gobierno de Eduardo Frei Montalva sí va a haber una transformación importante de la tierra. ¿Ya? De hecho, aquí el máximo de hectáreas que va a tener cada familia van a ser 80. ¿Ya? De hecho, con la reforma agraria de Frei se va a implementar la sindicalización campesina. Vamos a tener una política educacional. ¿Nunca se han preguntado por qué ustedes llegaron, por ejemplo, o por qué estudian 12 años en el colegio? Eso lo implementó Eduardo Frei Montalva con la reforma educacional, donde se aumenta la escolaridad a 12 años. De hecho, con Frei Montalva se implementa el octavo básico, ¿ya? Así que séptimo y octavo se agregan durante su gobierno y se van a construir viviendas dentro de esta política habitacional. Pero lo más importante, o lo que aparece en la prueba, tiene que ver con la promoción popular. La promoción popular significa darle espacio a aquellos grupos que siempre fueron marginados. Y la promoción popular significa, en este caso, instancias de participación. Hasta el día de hoy existen las juntas de vecinos, los centros de madre, los clubes deportivos, que fueron impulsados durante el gobierno de Frei. Y esto también es tremendamente importante, que tiene que ver con la chilenización del cobre. ¿Ya? De hecho, el cobre o el 51% de las acciones del cobre fueron adquiridas durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y a eso se le llamó la chilenización. De la mano se va a crear Codelco, que va a ser una empresa estatal, en este caso encargada de lo que va a ser el cobre. ¿Bien? Entonces, el primer proceso es la chilenización. Por lo tanto, queridos estudiantes, todo lo que ustedes ven acá, reforma agraria, la política educacional, la promoción popular, la chilenización del cobre, corresponden a un proceso que se le denominó reformas estructurales, ¿bien? Porque eran las transformaciones de fondo. Y vuelvo a insistir, Estados Unidos va a apoyar este proceso de reformas estructurales porque Estados Unidos no quiere saber nada con Salvador Allende y a Estados Unidos le conviene que a Eduardo Frei le vaya bien y por eso que financian su campaña y financian las reformas estructurales. ¿Ya? Después, pasamos a la elección de 1970 y en esta elección va a competir el candidato Salvador Allende, Radomiro Tomic y Jorge Alessandri, en este caso representando al Partido Nacional, a la derecha. El resultado de la votación va a ser bastante estrecho. Aquí vuelve la división o la disputa entre los tres sectores políticos, los tres tercios, y Salvador Allende obtiene una mayoría relativa del 36% de los votos, lo cual significa que el Congreso tiene que ratificarlo y así lo va a hacer. ¿Ya? De hecho, Salvador Allende va a ser ratificado por el Congreso y finalmente asume la presidencia de la República. ¿Ya? El proyecto político de Salvador Allende es la vía chilena al socialismo del 70 al 73. Salvador Allende hablaba de un socialismo con sabor a empanadas y vino tinto. Él no se identifica con la revolución cubana. Aquí no se quiere construir un proceso revolucionario por la vía de las armas, sino que lo que se busca es un proyecto político donde Chile avance hacia un Estado socialista, pero respetando el marco legal. ¿Ya? No es un proceso revolucionario. Entonces, se conforma una coalición de partidos políticos de izquierda que va a ser la Unidad Popular,
Salvador Allende Gossens va a ascender a la presidencia en 1970 y va a tener un gran respaldo entre los sectores populares y los sectores rurales. Bien, es una coalición política, en este caso de centro-izquierda, o más bien de izquierda, digo. Así que, como dice ahí, el proyecto Salvador Allende es avanzar hacia un Estado socialista, pero respetando el marco legal. Y durante el gobierno de Salvador Allende se va a profundizar la reforma agraria y el proceso se va a radicalizar. Si tuviésemos que comparar la reforma de Frei con la de Allende, la reforma de Frei va a incluir expropiaciones. La de Allende también va a incluir expropiaciones, pero con un máximo de 40 hectáreas, a diferencia de la reforma de Frei que incluía 80 hectáreas. Pero además, la gente se va a tomar los terrenos, así que el proceso se va a radicalizar. Eso es la diferencia. ¿Ya? Otro avance importante tiene que ver con la nacionalización del cobre, y la nacionalización del cobre va a significar que el Estado de Chile pasa a adquirir la propiedad completa de las acciones del cobre. O sea, el 49% restante de las acciones del cobre fueron adquiridas por el Estado. Así que el cobre pasa a manos nacionales. Va a haber un incremento del gasto social, hay un área de propiedad social y esto va a incluir que el manejo de ciertas empresas estratégicas van a estar en manos del Estado y por eso se va a recurrir a la expropiación mediante los resquicios legales, principalmente de la industria y la banca. ¿Ya? Y nosotros lo que vamos a tener en este periodo es una época de bastante tensión y bastante agitación social desde el marco político, y el gobierno de la Unidad Popular eh, va en este caso a estar marcado por lo que va a ser la polarización política. Esta es una época de gran fricción, de gran tensión política, sobre todo ya después de 1972, donde va a haber boicot, paralización, va a haber crisis, inflación, polarización, o sea, la sociedad chilena va a entrar en una espiral de violencia que finalmente va a significar por parte de algunos sectores la incitación a un golpe de Estado. Y finalmente el gobierno de Salvador Allende concluye el 11 de septiembre del 73 con un golpe de Estado que pone fin a lo que va a ser este proyecto de vía chilena al socialismo. Bien, esa es la primera parte de la prueba, pregunta 1 hasta la 11, así que espero que esta cápsula sea de utilidad y cualquier duda, consulta, ahí en los comentarios pueden hacérmela saber. Eso, nos vemos de ahí.